que en Bethesda Hogar de Rehabilitación estamos siempre de la mano con la familia, porque en su mayoría, como tú dices, en la mayoría de los casos, las adicciones vienen también por algún tema familiar. Entonces, la familia también tiene que involucrarse en el proceso. Bienvenidos a otro Bethesda HR Podcast. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Gracias de manera especial. Estamos estrenando logo nuevo. Tenemos un gran personal que está trabajando en lo que son los gráficos y todo lo demás para que cada día Bethesda HR Podcast se vea diferente y se vea mejor, y sobre todo llevarle el mensaje que realmente necesita la gente escuchar. Comparta nuestro video, suscríbase a nuestro canal, ayúdenos a seguir creciendo para que esto le llegue a todas las personas que en realidad necesitan este mensaje de rehabilitación. Con nosotros, nuestro distinguido Carlos Pérez, como cada episodio. Bienvenidos, mi queridísimo Carlos Pérez. ¡Vamos allá! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde lo vean, a la hora que lo vean, en Estados Unidos, República Dominicana, todos los países de República Dominicana. Así es. Bendecido por Dios estamos. Bethesda HR Podcast. R Podcast. Así mismo. Estaremos llevándole lo que usted necesita escuchar. Cuéntamelo, papá. Buenos días, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú dices. Realmente, si nos ven diferentes, estamos tratando de hacer, como dije al principio, algo diferente, algo bien dinámico. Porque aunque este programa es un podcast para orientar y ayudar a personas que están en el consumo de drogas, nosotros queremos hacerlo como un poco dinámico, algo bien chévere, que la gente pueda como compenetrarse con nosotros, ¿entiende, Carlos? Entonces, estamos haciendo, variando los logos, cambiando los sets. Vamos a estar haciendo podcast en vivo también, en diferentes tipos de la ciudad, en la República Dominicana, en Higüey, Bávaro, donde quiera. Vamos a estar nosotros haciendo este podcast. Realmente empezamos con buen pie, Carlos. Nosotros empezamos realmente bajo la cobertura de Dios, que es lo más importante. Y nada, decirle otra vez que compartan este video, suscríbanse a nuestro canal, ya vamos subiendo poco a poco. Denle a la campanita para que cada notificación les salga. Estamos subiendo 2 contenidos semanales. Luego vamos a ir viendo cómo hacemos. Vamos a estar hablando, Carlos, lo que es la rehabilitación dentro del centro, cómo funciona en nuestro centro Bethesda Hogar de Rehabilitación. Vamos a estar hablando también de lo que son las recaídas, que es algo normal también, cómo nosotros tratamos las recaídas. En fin, vamos a estar mostrándole, enseñándole cosas de cada día de mucha importancia. Entrando en materia, Carlos. Cuéntame. ¿Cómo es el tema en cómo se trabaja la rehabilitación dentro de nuestro centro de rehabilitación Bethesda, nuestro Bethesda HR? Mira, esa pregunta siempre está en la mente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, recaída. Recaída es una palabra compuesta, es volverse a caer. Creo que la función principal de Bethesda es ayudar a la persona con el problema. Porque si yo ando contigo, ¿verdad? Y tú te caes una vez, y yo veo que te puedes caer la segunda vez, creo que lo más lógico sería que yo te diga: Alejandro, dame la mano, mijo, para que no te caigas. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con lo que es ese cambio transitorio de mantenerse y no caerse, hay muchos factores. Vamos a estar hablando sobre eso. Lo primero siempre va a ser las terapias. Ningún ser humano que se encierra entre 4 paredes y no tiene con quién hablar tiene las mismas oportunidades. Esto se trata de que tenemos que involucrar, obviamente, a Dios primero, porque sin Dios nada podemos hacer. Hay que tener fe, hay que ponerle todo en las manos de Dios, y por eso es que nuestro hogar se llama Bethesda, porque es un nombre que aparece en la Biblia como el lugar donde las personas
con problemas de paralíticos, de lo que fuera, iban ahí, se alborotaba el agua y el que tenía fe se sanaba. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros queremos ser eso mismo, ese Bethesda. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos que número uno se involucre Dios, segundo que se involucre lo que tenemos como tal, que es que nuestro staff de trabajo, porque tenemos un staff muy bien estructurado, ¿ok? Yo haré mi parte en todo lo que esté a mi alcance, obviamente pidiéndole a Dios siempre la dirección, pero tenemos que entonces también añadir familia y obviamente entre los mismos internos tienen que tener terapias, lo que se llaman grupales, para que cada cual pueda sacar del interior lo que molesta. Usualmente el adicto tiene unas cosas internas que hay que sacarlas del sistema para que, como cuando tú sacas la ropa mojada al sol, para que se seque. Tú sabes, Carlos, que ayer hablaba yo en estos días hablaba con una persona, de hecho una persona que va a estar, no te había comentado y lo hago público, una persona psiquiatra que va a entrar a trabajar con nosotros, y él me preguntaba cómo es el sistema en nuestro hogar de rehabilitación. Yo le estuve diciendo realmente que nosotros, como yo lo vengo diciendo al principio, y como tú sabes, nosotros venimos trabajando primeramente con un terapeuta que eres tú. Tenemos una persona que es nutricióloga, que también va a empezar a trabajar con nosotros. Tenemos también psicólogo. O sea, tenemos una gran variedad de trabajos en nuestro hogar. Aparte de todo esto, tú como terapeuta, cuando una persona, un residente, porque así le llamamos nosotros a las personas que entran a nuestro hogar a recuperación, cuando un residente entra a nuestro hogar, ¿qué es lo primero que tú como terapeuta comienzas a hacer? Mira, lo más importante aquí es comenzar con lo que necesita el adicto, que es hablar. El que encierra algo lo mantiene preso, el que lo saca del sistema lo libera. Esto se trata de una confianza que tiene que haber mutua entre el adicto, mi persona, los psicólogos, tú y las personas que van a estar envueltas en el centro Bethesda. Te lo desgloso de tal forma. Una vez ya la persona entra al centro, lo primero que yo tengo que hacer es conocerlo. ¿Qué edad tienes? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué te empujó a llegar a la droga? ¿Cuántas veces has intentado salirte? ¿A quién tú reconoces que estás afectando? ¿A quién has afectado por años? ¿Estás realmente tú consciente de que el daño que tú estás haciendo no es nada más que a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia? Es que el daño que tú te estás haciendo repercute en las personas que están cerca de ti. Cuando logramos primero que nada aterrizar ese avión que estaba en el aire en un puerto fijo, comenzamos a trabajar entonces en las demás cosas que vienen añadidas a ese comienzo, que es aceptar que necesitas desahogarte. Carlos, por ejemplo, un residente no quiere rehabilitación, pero los padres sí están en que se rehabilite. ¿Cuál es el procedimiento? Porque he escuchado en otros lugares que incluso le dan golpe. ¿Cuál es el proceso tú como terapeuta en esta rehabilitación cuando una persona no quiere ser rehabilitado? Mira, número uno, eso que tú dijiste ahorita del abuso sobre el ser humano por la intención de ganar dinero. Todos los negocios, como cualquiera que mencionemos, cuando se convierten en rentables, se pierde el enfoque. Se pierde el enfoque, y al perderse el enfoque se pierde la empatía, se pierde realmente la razón por la que se abrió el lugar. Claro. Entonces, mencionaste algo que es extremadamente importante. ¿A quién vamos a envolver en esto para que sea mucho más pasajero y mucho más liviano el camino? Claro. Mira, en un centro de rehabilitación, y perdona si con lo que yo estoy diciendo hay otras personas que operan de manera diferente, pero hay unos puntos que son bien importantes. Número uno, tenemos que conocer al que entra a nuestro hogar. Los residentes tenemos que saber quiénes son. Ellos tienen que saber quiénes somos nosotros. Siempre le vamos a hablar de Dios independientemente de qué religión puedan creer, porque somos una organización que basamos nuestro trabajo en las manos de Dios sobre todas las cosas. Segundo, una vez la persona hace ese paso,
hay que informarle a la familia de lo que está pasando de la manera obviamente que se puede ir llevando el mensaje para que las personas se integren. ¿Por qué? Porque si yo voy a coger una persona y le voy a dar una terapia y vamos a hablar de su problema y yo trato de trabajar con la persona, pero el día que llega la visita, que es su familia, ¿a quién creen que están visitando ellos? En su mente el que visita a una persona que es un ingresado en nuestro hogar, lo primero que va a decir, ¿y cómo yo sé que tú has cambiado? Hay que trabajar en orden. Dios, nosotros, el que entra al hogar, la familia, después de la familia, grupal. Una de las cosas que hace que el ser humano se sincere con la realidad de la vida es poder públicamente decirle al mundo, yo fallé. Claro. Por eso es que cuando el ser humano acepta a Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es decirle a Dios, yo estoy aquí, perdona mis transgresiones y yo quiero comenzar de hoy en adelante una vida nueva. Hay quienes tienen la potestad y la fuerza de romper los problemas con más facilidades que otros, pero por eso es que Bethesda quiere hacer la diferencia, porque cada caso se tratará de manera individual. Por ejemplo, Carlos, alguna dinámica que tú digas, bueno, nosotros trabajamos con esta dinámica, la primera semana, ¿cuál es la dinámica que que una familia puede decir o que nos pregunte? ¿Qué dinámica ustedes tienen la primera semana cuando un residente entra en Bethesda? Mira, si analizamos lo que somos cuando somos padres o como cuando fuimos hijos o cuando estábamos en las escuelas y hoy en día que sigue siendo el mismo sistema, una de las cosas más normales es cuando un niño entra a la escuela por primera vez. Va a estar el niño que entra loco de contento porque lo llevan todos los días diciéndole vas a empezar en kindergarten, va para la escuela. Pero hay otros que cuando van a entrar a la escuela por primera vez, lo primero que ellos piensan es que van a dejar su entorno de la vida entera. Una vida de 5 añitos, aproximadamente, los primeros 2 y medio perdidos porque no saben dónde están. Pero en ese corto tiempo, desde los 2 años y medio que ya un niño comienza a tener interacción con los familiares, ¿verdad que sí? Cuando entra a la escuela, ¿qué es lo primero que pasa? O se bloquea porque no quiere o entra. Bueno. Vamos entonces ahora al segundo paso. Ya entraste a la escuela. Ahora, ¿cuál es el trabajo del maestro? Número 1, un buen maestro. Usualmente, como ve que hay otros que lloraron, como hay otros que sufrieron, como cuando tú celebras cualquier cosa en la vida, hay que darle a la persona aliento. La terapia no es que es el más que estudió psicología, no es el que más libros estudió. A un niño hace algo bien y tú lo haces sentir mejor cuando tú le dices buen trabajo. Pero también hay que a veces decirle, esto está mal, hay que arreglarlo. Pero tú no puedes decirle, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, pero no le dices nunca que está bien. Claro. Entonces, claro. Ya ahí en este caso, una vez tú haces ese comienzo de poner a la persona en la situación en que quiero que te sientas bien porque el paso que estás tomando es el más correcto. Ya una vez tú haces ese primer paso de que tú se lo enseñas, lo otro es, ¿cómo vamos a arreglar la segunda etapa de aquí? Hay que celebrar cada segundo de vida. Porque en el tiempo que ha transcurrido de que estamos en las cámaras hablando de este tema, en el mundo entero tú y yo no tenemos el control de cuántos ahora mismo partieron de esta tierra. En un mundo con tantos millones de seres humanos, en el momento en que tú y yo hablamos, hubieron personas que perdieron la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser agradecido con Dios y como somos agradecidos con Dios, se le dice al que tiene un problema de adicción, una vez va pasando los días, los minutos, las horas dentro del centro, estoy orgulloso de ti. El ser humano tiene que volver a encontrarse en lo que una vez fue. Por eso es que usualmente el adicto, por eso es que usualmente el indigente es el que más miran por encima del hombro. Porque no hay ese entender de que esa persona probablemente por lo que cayó a la droga fue por eso mismo, por falta de amor. Hay que volver a reconstruir el corazón. Hay que volver a trabajar con su mente. Porque la Biblia dice que muy claro está, Satanás vino a la tierra a robar, matar y destruir. Mientras una vida no es libre, no tiene que estar preso para que esté preso de la libertad. No hay una libertad como la que yo puedo sentir ahora mismo desde que acepté a Cristo en mi vida. Yo tengo que dejarle saber a una persona que lo que Dios ha hecho conmigo también lo puede hacer contigo. Claro. Realmente, bueno, es importante que la gente vaya entendiendo
porque no es solamente llevar un adicto o un residente, una persona con problemas de droga, a un hogar, a rehabilitación. El familiar, los amigos, la persona que esté cerca de esa persona que va a ayudar, debe de entender que tiene que involucrarse. Por nosotros siempre decimos que en Bethesda, Hogar de Rehabilitación, estamos siempre de la mano con la familia, porque en su mayoría, como tú dices, en la mayoría de los casos, las adicciones vienen también por algún tema familiar. Entonces, la familia también tiene que involucrarse en el proceso, porque he visto muchas familias que tienen una persona con adicción, lo llevan a un centro y se olvidan de esa persona. O sea, he visto muchos casos porque yo vengo de centro en centro mirando con el problema de mi hijo, cómo las personas llevan un familiar, duran un mes, 2, 3, 4, 5 meses, pero tampoco el centro le exige a esa familia que tiene que involucrarse en el proceso. Nosotros en Bethesda queremos hacerle entender que esto es un proceso no solamente del adicto en sí, es un proceso también familiar, donde nosotros estamos trabajando con el adicto directamente, pero también con la familia. La familia tiene que aprender, primero, a entender el problema que tiene su familia, su familiar con la adicción. Tiene que entender de que mientras más amor, no importa la cantidad de tiempo que usted esté bregando, que ya se haya cansado, nosotros en Bethesda tenemos que mostrarle al adicto, o al residente en este caso, que sí hay una forma, una salida. Porque tú saliste. Claro. Otras personas han salido, también vamos a tener esos testimonios aquí, personas que incluso son pastores, Sí, bueno. que son amigos tuyos, que nos han dado la mano también en cuanto a todo este proceso, personas que han durado, que le han puesto 40 años, uno de ellos, me dijiste, ¿verdad? 40 años de prisión y por cosa del Señor no ha hecho toda esa prisión y están en el programa ayudando a otras personas y estaban metidos en el vicio y que sí se puede. Nosotros tratamos en este programa, en este podcast, tratamos de que la gente vaya entendiendo que no todo está perdido, no importa el tiempo que una persona esté en adicción. Duramos una hora casi en otros podcasts que hablamos. Tú, en tu caso, tú estabas consumiendo desde qué edad? 13 años. De 13 años. ¿Saliste a los cuántos años? Uf, A los 20 y pico de años. Más de eso. O sea, tú duraste como 20 años en la adicción. más de eso. ¿Hace qué tiempo tú no consumes? Eso es más importante. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Eso es el tema. Entonces, sí se puede, no importa la cantidad de tiempo que la persona esté en la adicción, no importa la droga que esté consumiendo, sea alcohol, sea marihuana, no importa. Nosotros los enseñamos primero a entender el problema que tiene y a convivir con ese problema, de que se vaya sanando poco a poco, la familia lo vaya ayudando. ¿Cierto, Carlos? Entonces, otra pregunta, Carlos, es cuando recae, ¿es normal una recaída? Mira, en la vida todo puede ser normal. Lo que hay que buscarle es la razón del porqué. Cuando te quedaste en el punto que mencionaste en la familia. Yo uso siempre ejemplos que, no sé si es como decirlo de una manera, como si fuera una parábola, o con Jesucristo que hablaba en parábola, pero ¿de qué te vale tener un avión si no lo sabes manejar? Claro. Entonces, ¿por qué la familia es tan importante? Porque es que la familia, dice la palabra de Dios, que fue la primera institución que Dios creó. Entonces, si el familiar no conoce el problema del que entra al hogar, así lo hayan llevado ellos, estamos lejos de la realidad. Porque la recaída del adicto viene en un problema que casi siempre está encerrado. Mira qué pasa hoy en día en el mundo que vivimos. Eso mismo pasa en los hogares, que es lo que le llaman para ancianos. Una madre y un padre dedicaron toda la vida a sus hijos. Pero ¿y qué pasa cuando ya llegan a la vejez?
que comienzan a dar problemas, que ya no caminan con la misma facilidad porque se pueden caer. Viene el abandono. Ahí es que volvemos al mismo punto de lo que estamos hablando ahora. ¿Dónde está la familia en el momento que más tú necesitas? Porque cuando tú necesitabas de tus padres, ellos estaban ahí. Claro. Ahora, cuando ellos te necesitan, tú no estás. El adicto no ha sido excluido de la familia. Lo que pasa es que la Biblia habla de que nosotros le tenemos que pedir al mundo, ¿me entiendes? Que el mundo entienda que los problemas que nosotros tenemos tienen que tener una razón de ser. Al mundo hay que dejarle saber, mira, no es que esto yo lo adquirí que porque vino del cielo como un soplido que llegó a mi vida. En el otro hogar cuando estábamos trabajando, de todos los que habían, ahora habían ese día 15 o 16, ¿verdad que sí? Si tú recuerdas. Más o menos. Y en ese grupo que nosotros estábamos trabajando, todos tenían el mismo patrón. Se sentían abandonados por sus padres porque en algún momento de la vida quizás sus padres se dedicaron a trabajar no solamente las 40 o 50 horas semanales. Estamos hablando de que fueron muchachos y hombres ya hoy en día que te dicen, me afectó el divorcio. Por eso hay que hablar de estos temas. Otros que dicen, no, a mí me afectó que yo me crié con mi abuela porque mi mamá y mi papá no podían bregar conmigo. Sí. O sea, la pobreza es un problema que empuja a la gente. La Biblia dice las malas asociaciones es un problema. El entorno de todo lo que tú tengas, el entorno de trabajo. Tú trabajas en un lugar donde la gente tiene la oportunidad de consumir droga. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú eres una víctima futura de que caigas en el mismo hoyo que cayeron los que están haciendo eso mismo. Tú sabes, Carlos, que en el proceso que yo he tenido con mi hijo, el terapeuta, director del proceso, él me dijo que tenía que venir a mi casa. Yo le dije, yo no estaba preparado. Entonces, él me dijo, no, ese es el proceso, ese es el programa, así que funciona. El caso es que mi hijo viene 2 semanas a mi casa. Ya tenía 3 meses que no estaba consumiendo, pero mi hijo entonces viene y recae. Por eso que te hablo del programa familiar y el tema de la recaída que estamos hablando sobre ese tema. Él me decía, yo cuando le informé que mi hijo había recaído, él me dijo, es normal. En ese momento yo me sentí tan mal porque mi hijo recayó, me sentí tan mal porque él me dice, es normal. ¿Por qué me sentí mal? Porque yo no entendía. Y por eso que aprendí mucho en esos 3 meses que estuve también ahí. Aprendí mucho con ese programa porque había que escuchar. Recuerdo que llegué a escuchar una terapia, porque siempre se hacían terapia por los teléfonos. 1 hora 30 minutos yo trabajando. A veces yo escuchaba terapia de 30, 35 minutos. Yo decía, pero, cónchale, esto es demasiado. O sea, cuando me tocó escuchar una terapia, incluso hay que escuchar la terapia completa, porque tú tienes, porque tú eres parte del proceso, tú tienes que responder. Entonces tú tenías que escuchar la terapia completa. Recuerdo que una señora de aquí de Higüey, que fue también vía a mi hijo, de un compañero, ella se sentía muy mal. Al principio, claro, uno se siente mal porque tú estás haciendo algo que tú no conoces, pero el programa te va enfocando poco a poco. Después yo fui entendiendo. Al principio yo decía, pues esto es una locura. O sea, como el que tiene problema es mi hijo, no yo. Yo tengo que trabajar porque yo tengo que mandar. En ese momento mandaba yo casi 7,000 pesos semanal solamente para el almuerzo. Porque lo que más consume comida, tú sabes que es un adicto. Y yo decía, yo tengo que trabajar, yo no puedo estar en este proceso de estar escuchando una nota, de estar en terapia, porque tenía que estar en terapia. En dinámica, en la mañana en el desayuno, en el almuerzo y en la noche. Había que tener 3 terapias. Eso era una dinámica que había que hacerla diario. Entonces tú sabes que yo siempre he sido técnico audiovisual. Cuando estoy en un evento grande o estoy en una cámara, estoy corriendo un evento que no puedo ni siquiera tener el teléfono, era muy difícil.
pero tenía que hacerlo porque yo soy parte del problema de mi hijo. O sea, yo tengo que buscar la manera, la solución de que mi hijo salga adelante. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo este podcast. Lo vuelvo y reitero y lo voy a reiterar siempre para que la gente, Carlos, las familiares entiendan que no solamente es el adicto el que tiene el problema. Mira, la mira. familia sí tiene el problema y tiene que integrarse en las dinámicas y en el proceso. Alejandro, por eso es que como yo te digo, es muy fácil soltar a alguien en un lugar. Ahí te lo suelto. Me desentiendo del asunto. Pero ¿cómo vas a entender soltando a alguien que tú quieres en el proceso, en un cuarto, para decirlo de esta manera hipotéticamente hablando, en un cuarto oscuro, a ver cuándo le da la luz? Entonces, escúchame, Carlos, que te interrumpa. Entonces ahí viene cuando ese familiar suelta a esa persona, ese residente, ese adicto, y sale a través de la calle, no sabe cómo lidiar con él. Es que Ahí que está el problema. es lo que tú dices. Mira, hay palabras que a mí me gustan que cuando se utilizan las podamos utilizar de manera gramática. En la gramática, si utilizamos la palabra manejar, y yo le digo a cualquier persona, ¿qué es para ti manejar? Alguien me puede decir manejar un vehículo de motor, puede decir manejar un avión, manejar un motor, pero cada una de las cosas que hay que manejarlas, hay que tener un manual, el manual de enseñanza de alguien. Y la idea de nosotros es que, por eso te lo dije ahorita y lo voy a reiterar a las personas que están mirando, estas facetas son bien importantes. Nosotros, después de Dios, la familia y el que ingresa. Porque es un trío, ¿ok? Y con Dios 4, que si nos ponemos en funcionamiento, a la larga tiene que trabajar. Porque ahora mismo si yo hago un ejercicio contigo, yo te digo, párate, híncate en el piso un momentito. No te preocupes, lo que no puedan ver, híncate en el piso. Si tú te hincas en el piso y yo te trato de dar una mano, que sea no es la misma fuerza que si yo te agarro las dos y te digo, levántate por ir para arriba, manito. Claro. Entonces lo hacemos de una manera así, como se puede ver en la cámara. La unión hace la fuerza. Ese es el detalle. Y por eso, Carlos, el logo de nosotros, si se fijan aquí, una mano ayuda. Ayudando al otro. Entonces, ese es el detalle. La unión, por eso es que hasta la Biblia te dice que una soga de más de 2 hilos cada vez va a ser más fuerte. Nosotros necesitamos esos pasos que no pueden fallar. Llegó Juan González, por dar un nombre, y llegó a nuestro hogar. ¿Cuál es el compromiso número 1? Desde que ya la persona va a entrar, si es que fue voluntario, pues ya lo trabajamos de esa manera. Hay que entonces decirle, hay que envolver a tu familiar. Ahora, si lo lleva a la familia, hay que hacer con ellos una reunión personal y decirle, mira, estos días de la semana, dentro de sus horas de trabajo, como te decían a ti, necesitamos reunirnos. Porque hasta que de ambas partes, porque es que la gente se le olvida que el adicto no da más el que sufre. Claro. Por eso es que la gente se rinde. La gente se rinde porque lamentablemente, Alejandro, no hay comunicación. Si yo hago un podcast un día de las cosas que en algún momento a mí en mi vida me hicieron daño, quizás familiares míos se pueden sentir mal. Porque yo podría decir, pero es que ahora yo analizo, eso que tú hiciste me despertó algo que no valía la pena. O sea, yo por eso siempre hablo de esto. La bendición más grande que Dios a mí me dio fue que dentro de haber tenido un núcleo familiar biológico, mi papá, mi mamá de crianza, mi hermana Uldalí, Neri, yo tengo unas cosas que decía, guau, antes me venía a mi memoria, para hacer unas cosas buenas. Neri una vez me llevó desde el pueblo de Río Grande donde yo vivía a una fiesta que ella tenía porque se graduó de maestra. Creo yo que ese era el asunto. Pero yo tenía 4 o 5 años. El amor dice la Biblia en capítulo 13 de Corintios, que es lo único que no va a morir. Pero nosotros los seres humanos somos como las flores, que no reciben agua, se van a morir. Claro. Nosotros necesitamos por obligación. Y otra cosa que a veces es muy importante es como cuando el ser humano cae preso. No es nada más que la familia. Es probarle también al que entra a nuestro centro dónde está el núcleo de las personas que te rodean. Ahí tú vas a ver quiénes son los buenos.
Porque el que realmente quiere lo bueno por ti, saca un tiempo para visitarte. El familiar saca un tiempo. El familiar decide por ley de juego, como se dice en mi país. No, yo quiero estar en las terapias, porque yo quiero que a medida que tú vayas rompiendo tu problema de adicción, un día a la vez, mi Cristo, es lo que quiero de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Hay personas que hay que celebrarle su cumpleaños todos los días. Claro. Llevas 3 días sin consumir drogas, son 3 días. En uno de esos 3 días que no consumiste, te dieron una droga mala y pudiste morir de una sobredosis. Son tantos los temas que en estos podcasts, Alejandro, nosotros vamos a tocar profundamente, que vamos a llegar, yo sé, que yo lo digo frente a la cámara, yo sé en la fe que tengo en Dios, que nosotros vamos a hablar de temas que son tabú para mucha gente, pero no es que sean tabú, es que nos queremos cerrar en una burbuja, se nos quiere olvidar porque nos queremos supuestamente olvidar de que este problema no afecta nada más que a la familia. El problema de un adicto afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a los vecinos. Y aparte ya de los vecinos, hasta los que ni siquiera son vecinos y quedan alejados de ti, siguen siendo personas que necesitan reintegrarse en algún momento al país, a ser productivo para el país, hacer cosas positivas para que todo lo que tú hiciste mal sea como una flor cuando tú la siembras y le echas su abono, que vuelva y florezca. Claro. Porque Dios lo va a levantar porque me levantó a mí. Carlos, por eso nosotros decidimos hacer este podcast, porque mientras más personas, no solamente familiares, amigos, vecinos, de personas que tienen problemas de adicción, vayan aprendiendo del entorno de un adicto, cómo funciona. El rechazo es fatal para un adicto. Así mismo es. El rechazo es fatal. Trabajé muchos años en la industria hípica. Yo fui dueño de caballos, fui agente de jinete, y me envolví mucho siempre trabajé muchos años en la industria hípica. Yo fui dueño de caballos, fui agente de jinete, y me envolví mucho siempre con los animales. ¿Y qué yo puedo aprender de esto que te quiero decir de los animales? Cuando un animal patea, muerde, es cosquilloso, no se deja hacer nada, da trabajo para meterlo a la jaula, trabajo para sacarlo, nadie lo quiere. Puede ser el mejor del mundo y usualmente, ay, qué trabajo me da bregar con el que da trote, como se dice en República Dominicana. Es normal. Hasta en los animales a veces tú no lo quieres cuando son un perro que muerda, un perro que esté todo el día ladrando, casi nadie lo quiere en una casa. Entonces, el adicto tiene una conducta que lamentablemente afecta a la familia. ¿Por qué? Porque no llega sobrio. ¿Cómo vamos a llegar a que un ser humano pueda estar sobrio como una vez lo fue? Eso es un chip que hay en el cerebro. Tenemos que trabajar con el adicto, de volver a meterle en su mente, pero si tú una vez viviste sin usarla, claro, vamos a buscar ahora cómo es que vamos a volver a ese lugar donde tú una vez lo conociste y te apartaste de él. Y ahí es que viene todo lo que estamos hablando, terapias grupales, evitar de que se caiga como hablando, involucrando a las personas. El familiar necesita entender en qué falló también. ¿Tú sabes cuántas personas todos se lo echan encima al adicto? Alejandro, sí, claro. Alejandro, yo te puedo dar muchos ejemplos de personas que lo primero que te dicen, y no es que estamos buscando quién es el más y menos culpable, estamos hablando de quiénes son los que crean un poquito de peso encima para el que no puede cargarlo se hunda más. Claro, y mira, y nosotros estamos involucrando médicos, psiquiatras, psicólogos, porque esto es un programa que le busca el fondo a la persona. ¿Por qué psiquiatra? No es porque está loco. Es porque tiene un problema en el cerebro, en la psicología. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo de una manera profunda. El psiquiatra, por ejemplo, nos va a medicar a la persona, al residente. Él no va a decir, tiene que darle esto por tal razón. Obviamente se evalúa al residente y el psiquiatra es quien determina qué tipo de medicamento le puede dar, porque no es solamente llegar a un centro de rehabilitación y vamos a darle comida y una terapia contigo. No, es un programa amplio nosotros en Bethesda Hogar de Rehabilitación.
el terapeuta va a hacer su función de hacer terapias individuales, terapias grupales, terapia con familia, hacer dinámicas, hacer juegos, ejercicios, un grupo de cosas que se hacen allí, pero también el psiquiatra evalúa psiquiátricamente a esa persona, no porque esté loco, porque desde que hablamos de psiquiatra, Carlos, de una vez dice, no, pero yo, es loco, es que está, no es que esté loco, es porque tiene un problema donde la sustancia le va dañando su cerebro. Tú que eres terapeuta me puedes corregir. Mira, Alejandro, el problema que siempre va a enfrentar el adicto casi siempre en sus primeros días de querer salirse de la droga es que te crea ansiedad. Crea unas ansiedades. El que tiene hambre se comporta ¿de qué manera? Hay veces que esas personas se ponen agresivas, ¿verdad que sí? Ahora yo te pregunto, si vamos a utilizar la gramática dividiendo palabras, ¿qué significa bipolar? Bi significa más de uno. Exacto. ¿Verdad que sí? Que tienen varias... Entonces, ¿cuál es el factor común denominador del efecto de la droga? Crea bipolaridad. Hoy Esto estoy bien, hoy mañana estoy... No estamos hablando de locura, es que tú simplemente no puedes mantener una misma conducta. Sí, podemos tener situaciones donde sin consumir droga, vas en la carretera y un motoconcho, tú tienes la señal para la mano derecha y por ese mismo lado que se mete el motoconcho. Claro que en el momento te va a molestar. Claro. Porque, por ejemplo, aquí en Higüey se maneja como que nadie quiere la vida. Pero eso no significa que el momento de coraje que me dé que alguien por poco ocasione un accidente me dañe el resto del día y tú pagues las consecuencias. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el comportamiento del adicto, tiene que ver mucho, número uno, cuál es la droga de su predilección. Número dos, por cuánto tiempo la ha consumido. Número 3, si la mezclas con otros tipos de droga. Número 4, a qué nivel tú estás preparado a conciencia de que tú admites tus problemas, de sacarte del sistema la razón por la cual viene el problema. Y entonces, la otra parte que cierra el pomo es a qué nivel está la familia comprometida de entender que tú también tienes que sacarte de adentro lo que te perjudica, lo que te ha perjudicado, lo que te molesta. Porque si tú no hablas con tu hijo y tu hijo no se sincera contigo, tú no lo puedes conocer. Claro. Porque el hecho de que tú lo criaste no significa que tú lo conoces. ¿Por cuánto tiempo mi familia no sabían que yo tenía una doble vida? O sea, hay personas que viven en el mundo de la adicción y aunque la gente diga, no, pero que es que eso es cuestión de fuerza de voluntad. Pero ¿cómo tú te sientes si tú tienes un ejemplo, un familiar en tu haber? Que cuando tú tratas de ser tú y que tú quisieras tener la atención de esa persona, no te atiende, no te ve igual. Hay personas que eso lo afectan más que otros. Sí, claro que sí. Yo puedo tener ahora mismo mi hermana biológica, mi hermano biológico y hermanas que son de crianza. Ahora me puedes hacer la pregunta, ¿con quién me llevo más? Mira qué fácil te la voy a poner. Yo teniendo dos biológicos, un varón y una hembra, y teniendo los demás hermanos que son de crianza. Porque Dios me lo regaló para compartir con ellos una cantidad de tiempo que hicieron que se pusiera más fuerte la relación a tal nivel que por eso nos llamamos hermanos. Por eso es que dice la Biblia que el versículo más corto fue ¿cuál? Jesús lloró. Porque Jesús era realmente amigo de ¿quién? De Lázaro. Entonces, si nosotros no tenemos en nuestro haber esos puntos importantes sobre la mesa, va a haber problema. Va a haber problema, Alejandro, porque la familia y todo el que esté envuelto con una persona que tiene problemas de adicción necesita liberar del sistema qué es lo que molesta. Y eso lo vamos a ver siempre. Es bien raro ver una persona que diga, no, yo no tengo problema con mi mamá, yo no tuve problema con mi papá, yo no tuve problema con nadie en mi familia. Pero Alejandro, ¿sabes qué? Los números no fallan. Claro. Democracia significa poder del pueblo, que más tienen que dominar a la minoría. Y si la mayoría de las personas te dicen, yo llegué a la adicción por estos problemas, no es cuestión de quién es más débil o menos débil, es que una vez te llega aquí en la cabeza, tienes problemas y punto.
Mírate para tú ver que en muchos lugares, si has ido, pues, si en algún momento tomaba ron, yo me acuerdo una vez que yo fui a una barra que decía, si bebes para olvidar, no te olvides de pagar. ¿Verdad que sí? Claro. Porque el que quizá bebe porque quiere supuestamente ahogar en el alcohol algo que quiere olvidar. A veces, mira, no es Que nada. es un problema, porque tú dices, me voy a dar una borrachera para olvidar todo, pero el problema se te empeora. Y por la mañana cuando te levantas tienes el problema peor, porque Entonces, tienes una resaca y el problema que el mismo problema, o sea, como quiera es un tema. Mira, hay personas que pueden llegar a la adicción, Alejandro, por los divorcios. Una persona que tal vez nunca más va a estar en tu vida porque te la sacaste del sistema, te puede llevar a la adicción. Un maltrato de niños te puede llevar a la adicción. Que vamos a estar hablando en otro episodio, Carlos, sobre qué te puede llevar a una adicción. Vamos a estar hablando en otro episodio de eso, para que no entremos mucho en materia, porque estamos hablando ahora mismo lo que son las recaídas, la ayuda familiar. Recuerde compartir este video. Nosotros somos Bethesda HR Podcast. Búsquenos en todas las plataformas digitales como TikTok, Instagram, Facebook y obviamente en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, comparta para que estas informaciones le llegue a toda la familia que en verdad necesiten esta información. Nosotros somos Bethesda HR, hablando de lo que son las recaídas, hablando de las terapias familiares. ¿Por qué la importancia, Carlos, de un proceso de adicción donde la familia debe de estar presente? Cuando una persona recae, ¿qué le motiva? ¿Cuáles son, tú como terapeuta, como profesional que tiene ya muchos años en este ambiente, cuáles son los motivos de que una persona podría volver al consumo otra vez después de ya tener, qué sé yo, 2, 3 meses, un año en rehabilitación o ya rehabilitado? Mira, las primeras recaídas casi siempre vienen estando en el lugar donde tú te metes a rehabilitarte. ¿Cómo te lo puedo explicar? Porque cuando un ambiente es hostil, no puedes esperar un buen resultado. O sea, en muchos de los centros de rehabilitación que yo he visto, es tirar a una persona en una esquina, rompe ahí como tú puedas y no les importa absolutamente nada. ¿Qué hace la diferencia? Mira cómo te la voy a poner para terminar, porque yo sé que no podemos estar aquí el día entero. 2 personas entran a 2 prisiones diferentes por el mismo delito. El número A cayó en una prisión que es una prisión donde se forman peleas, eso es golpe todos los días, eso es una locura, la comida es mala, la administración de la cárcel es mala, todo lo que tenga que ver con lo negativo. El presidiario A cayó en esta prisión, pero el presidiario número B cae en una prisión donde hay un control mucho más absoluto de todo el entorno. Hay buenos terapeutas, hay buenos case managers, todo es un buen warden. Y tú miras y dices, pero ¿cómo a este le costó tanto trabajo, el del punto A? El que está le costó tanto trabajo y el que está en la B está mucho más tranquilo, porque la paz mental comienza en el lugar donde tú tratas de acostar tu almohada en una cama y descansar. Pero ¿quién puede sentirse feliz que porque alguien se quiera ir del centro? Porque sabemos que solamente son 3 maneras que Bethesda HR puede recibir: voluntaria, familiar y que el gobierno... Es judicial. Judicial, ¿verdad que sí? Si esos son los 3 puntos para entrar y por X o Y razón hay personas que no quieren estar en un centro de rehabilitación porque la comida es mala, la higiene es mala, ven que le dan golpe a las demás personas, esa persona va a tener un porcentaje alto de que tenga recaída, porque de coger cocotazos de la vida lleva todos los días. Y eso pues yo sé que en otro podcast vamos a hablar de eso, porque es que estos son temas amplios que no se pueden hablar en 40 minutos, estamos básicamente acariciando. Sí, claro. Por eso es que siempre hablo de Dios como cristiano y tengo que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sí, es fuego consumidor, pero tiene que haber amor. Amor. Yo por eso no me puedo autoproclamar que soy un pastor. Yo no me puedo llamar que yo soy ahora mismo un psicólogo o un psiquiatra.
¿Por qué? Porque eso no va a ayudar a nadie. Aquí lo que realmente ayuda al adicto es un entorno familiar, grupal, con Dios y con todo lo que es un staff de trabajo que se compromete, como me he comprometido yo contigo y tú te has comprometido conmigo, que el número uno aquí lo más importante es el que entra al hogar. Eso es todo. Cuando le damos la prioridad al que más lo necesita, nosotros, como te decía ahorita en el ejercicio de darte la mano, la idea es mantenerte al lado de la persona todos los días, Claro. porque si un adicto le dice al otro, ay, yo llevo aquí 10 días, y el otro dice, yo llevo un mes, ¿y cómo te gusta esto, tacho? Loco por salir para la calle a darme 4 pases. Mientras esas dos personas no tengan una conversación congruente, los pensamientos inicuos van a venir. Por eso que en los próximos podcasts vamos a estar hablando de estas realidades crudas, que mucha gente no le gusta escuchar, pero esto se trata realmente de lo que trata de ser Bethesda. Un equipo con la intención de hacer un hogar de rehabilitación. Manténgase siempre en sintonía, busquen en todas las redes sociales. Nuestros números de teléfono siempre van a estar disponibles. El mío especialmente siempre está 24/7, 849-208-90 par de 2, 24/7 los 365. Con la voluntad de Dios, sabe que si usted me llama, yo voy a estar ahí para ustedes. Así es. Señores, gracias a ustedes por estar ahí siempre en este podcast. Recuerde suscribirse, compartir nuestro video, vaya a todas las redes sociales, busque información. Si usted tiene un familiar o algún amigo que necesita ayuda, llámenos, escríbanos en cualquier plataforma. Usted nos puede escribir privado, puede escribir privado al terapeuta, me puede escribir privado a mí al 809-764-0102, ahí lo dejo en pantalla, 809-764-0102. Diríjase a nosotros somos un programa primero bajo la voluntad de Dios, bajo la creencia del Señor y con todo el amor disponible para ayudar a esa persona que tanto lo necesita. Gracias, nos vemos en la próxima.